Las altas temperaturas son la tónica general de estos días en Andalucía. En los últimos años, cada vez notamos más la subida del mercurio en nuestras calles y hay que estar bien preparados para que no influya en nuestra calidad de vida. Sobre todo se nota la temperatura del agua, que no es normal que en meses de marzo, abril nos podamos bañar bañados aquí en Cádiz y parece que sea agosto. Parece que llevamos 2 meses en verano. O sea, estos días anteriores, en verdad, hace 2 días que ha hecho nublado y demás, pero casi todos los días hemos estado en la playa. Para protegerme del sol, pues suelo usar ropa clara, ¿no? Más que nada. Y un poco de eso, ropa fresca, con destapada al aire. El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, estima que en España se produjeron el año pasado más de 4.700 muertes relacionadas por el exceso de temperatura entre finales de abril y comienzos de septiembre. Unos 3.800 de esos fallecimientos se produjeron solo entre los meses de julio y agosto. Se ha multiplicado por 3 la media de los últimos años. Deben prestar especial precaución las personas con patologías respiratorias crónicas. Cuando hay elevadas temperaturas, eso produce que nuestro organismo quiera enfriarse, liberando ese calor interior. De manera que principalmente lo hace mediante la sudoración, pero también debe de eliminarse mediante el aumento del trabajo respiratorio y el trabajo cardiocirculatorio, con lo que hay mayor demanda de oxígeno. Debido a esto, los pacientes con EPOC y asma, que ya tienen una limitación respiratoria, les dificulta mucho más su respiración de lo habitual. Una de las opciones más recomendables para mitigar el calor es un buen chapuzón en cualquier costa de nuestros 1000 kilómetros de litoral. En esta playa de Santa María del Mar es un placer para los sentidos refrescarse en el océano Atlántico, pero si acabamos de comer hay que tener precaución y entrar en el agua progresivamente. Si tú lo que haces en ese momento, sales corriendo y te metes en el agua, automáticamente hay un cambio brusco de temperatura en tu piel, con lo cual ya no hay que enfriarla, sino hay que calentarla, porque a lo mejor está tu piel a 40 grados y de pronto te cambia a 26. Entonces, ese cambio de temperatura hace que tu cerebro mande mucha más sangre a cubrir la piel para que no se enfríe tu organismo. Mucha parte de la sangre está secuestrada en la digestión y la otra parte está en la piel. Y hay un aumento. ¿Qué hace? La roba del cerebro. Automáticamente, si le falta sangre al cerebro, caes al suelo y te desmayas. Pues tu organismo es tan inteligente que lo que hace es respetar o proteger aquello que es lo más imprescindible, que es tu cerebro. Entonces, caes al suelo y ya simplemente por presión, sin ejercer mucha fuerza del corazón, automáticamente vas regando el cerebro. Y lo importante que hay que hacer es estar pendiente de esa persona, porque si tú te desmayas fuera, es como si fuera el golpe de calor, hacemos lo mismo. Pero si te coges dentro del agua y te desmayas, automáticamente caes dentro y te ahogas. Pero simplemente porque te desmayas, no porque haya habido un corte de digestión, sino te desmayas simplemente por ese cambio de temperatura, que pierdes el conocimiento y automáticamente te hundes en el agua. Tanto si estamos en la playa como en la ciudad hay que evitar exponerse en las horas centrales del día, pero si no hay más remedio que salir, hay que buscar siempre la sombra. En el centro de Cádiz es fácil encontrarla gracias a su peculiar trazado de calles. Aquí la historia y la salud se dan la mano para protegernos de las altas temperaturas. El Cádiz que vemos a día de hoy, el centro histórico de la ciudad, es un Cádiz del siglo XVIII, con lo cual en el siglo XVIII todavía no encontramos esa estructura de avenidas anchas, ¿no?, de calles excesivamente largas, y aparte para, de alguna manera, parar los vientos. Ya sabéis que aquí predomina el viento de levante, con lo cual esa estructura de calles estrechas y que se van cortando de alguna manera, pues lo que provoca que sean calles más estrechitas y que además, bueno, que proporcione sombra por la altura de los edificios y aparte de ello por cómo corren los vientos por estas mismas calles. En pleno centro de Cádiz, Begoña nos muestra un ejemplo de refrigeración natural gracias a la arquitectura. Le acompañamos para visitar la casa de Paco. Vive aquí desde hace 2 años. Este apartamento forma parte de un edificio que se construyó en el siglo XIX. En verano no utiliza ni ventiladores ni aire acondicionado. El tipo de construcción, en que tiene unos muros muy anchos, la frescura del pozo, que tenemos un pozo lleno de agua, el tipo de carpintería, puertas muy anchas y por supuesto los techos, pero en la parte alta tienen 5 metros de altura, con lo cual pues el calor no se concentra en la parte baja ni entra frío en invierno, ¿no? Entonces pues la calidad de vida que hay en este tipo de construcción
Es magnífica y por eso no tenemos ni frío en invierno ni calor en verano. Otra de las claves del bienestar climático de muchas casas antiguas de Cádiz es uno de los elementos clave para sus edificaciones, la piedra ostionera. ¿Por qué se construía en piedra ostionera? Porque era la piedra que se daba en la ciudad, eran las canteras más próximas que tenían, eran las canteras que se encontraban en el mar. No solo lo encontramos en Cádiz capital, sino que las canteras se extienden a lo largo de toda la bahía gaditana, desde Chipiona hasta Tarifa. Esta piedra pues bueno, se va formando con el paso de los siglos, arena de la playa, restos fósiles marinos, la acción del viento, del agua, el calcio de los moluscos, la sal del mar, hace que todos estos elementos se compacten y así se originaron, ¿no?, en su momento las canteras de piedra ostionera. Se extraían y bueno, desde la época de los romanos se construye con dicha piedra. Si no disponemos de la sombra de los edificios y estamos en el exterior, debemos procurar protegernos del sol, mejor con sombrero que con gorra, para guardar también a las orejas de los efectos nocivos de los rayos ultravioletas. Los especialistas señalan que el cambio climático es un factor clave en el aumento de las olas de calor en los últimos años. Por el aumento de temperaturas en mis pacientes con enfermedades crónicas vienen más descompensados. Nos deshidratamos más porque sudamos más. Entonces eso hace que ciertas enfermedades como la insuficiencia renal se descompensen, se reagudicen. Aparte, las alergias, por ejemplo, están cambiando de estación. Ya no solo es en primavera, sino que muchas se están llevando al verano, incluso algunas al invierno, porque se florece antes. En fin, estos cambios climáticos, estos cambios de temperatura descompensan todo nuestro ecosistema donde nosotros estamos acostumbrados a vivir y donde hemos evolucionado. Además de protegernos también de las altas temperaturas con ropa holgada y clara, la hidratación es fundamental para afrontar estas altas temperaturas. El agua ayuda a mantener la viscosidad de la sangre, lo que facilita su circulación a través del sistema cardiovascular. Además, beber suficiente agua puede ayudar a regular la presión arterial y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Hay que tener cuidado porque en esta época los días son los más largos del año y además son muy calurosos, entonces es importante mantener un buen estado de hidratación. ¿Cómo podemos prevenir esta deshidratación? Pues consumiendo, por ejemplo, más frutas y verduras, más alimentos ricos en agua y teniendo siempre a mano esa botellita de agua que al final, si no la vemos, seguramente no consumamos agua, pero si la tenemos siempre presente, pues vamos a estar mejor hidratados. Ahora bien, ¿cómo sabemos si estamos empezando a deshidratarnos y entonces poder prevenir esta deshidratación? Pues, por ejemplo, podemos mirar el color de la orina. Cuando empieza a tornarse muy amarillenta, concentrada, ese típico color naranja, entonces es que estamos empezando a deshidratarnos y debemos consumir más cantidad de agua. ¿Sabían que no es muy recomendable beber agua demasiado fría, sobre todo después de realizar actividad física? Sí que a priori nuestra idea sería vamos a refrescarnos, ¿no? Entonces voy a beber con agua fría. Entonces una temperatura un poquito menos fría de la que intuitivamente nos saldría, pero si la bebemos fría, al menos beberla lentamente. Otra recomendación para hidratarnos es el consumo de sandía. Tiene más de un 90% de agua en su composición, lo que la convierte en la fruta reina para prevenir los efectos negativos del calor. Pues la sandía es súper beneficiosa para el verano. Primero porque nos hidrata, porque tiene muchísimo líquido, tiene calorías negativas. Eso quiere decir que gastamos más calorías cuando las estamos digiriendo que las que nos metemos cuando nos comemos la sandía. Son calorías de buena calidad. Tiene muchísimas vitaminas, tiene carotenos que nos protegen del sol desde dentro. Y además, fresquita tanto en la playa como en casa, está deliciosa. La protección de la piel también es clave para la prevención de los daños que pueden ocasionar los rayos ultravioleta del sol. La crema de fotoprotección solar es fundamental siempre a lo largo de todo el año, pero sobre todo en estos días de altas temperaturas hay que aplicarla cada 2 horas, evitar el vuelta y vuelta y mantenernos bajo la sombrilla. Estas recomendaciones son muy importantes para prevenir los temidos golpes de calor. La frecuencia cardíaca baja y la sangre no llega al cerebro provocando desmayo. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, la sombra. Eso es lo primero. Después, ver si está inconsciente o consciente. Si está consciente, pues empezar a humedecerle la piel y a que beba si está consciente.
buchitos pequeños de agua, despacito, y tomamos el pulso. Si tiene pulso, tiene la tensión más o menos controlada. Si no tiene pulso, es que tiene la tensión baja. Entonces levantamos las piernas y esperamos un poco a la sombra que se vaya recuperando poco a poco. Que eso no pasa, pues entonces tenemos que llamar a los servicios de urgencia. Que está inconsciente, pues ya la cosa hay que llamar primero y después empezamos a trabajar, a hacer la RCP, si está parado, controlar la vía aérea, un montón de pasos, ¿no? Pero en principio eso es lo que tenemos que hacer. La temperatura en el interior de nuestros hogares es clave para nuestra salud en verano. Según los especialistas, debemos mantenerla entre los 24 y 26 grados. Hay que evitar que el torrente de aire nos dé directamente y eludir el ambiente seco que produce. De esta manera, prevenimos la sequedad de las mucosas y la irritación de nuestras vías respiratorias. Nosotros recomendamos que para aumentar lo que es la humedad, sobre todo en las zonas de interior, y estar en torno a ese 40-60%, pues hay diferentes métodos que pueden ser el uso de humidificadores eléctricos, pero también podemos utilizar métodos caseros, como puede ser el uso de recipientes con agua, siempre teniendo en cuenta que hay que limpiarlos con frecuencia para que no generen hongos en su interior. Y además también podemos utilizar pues, plantas de interior que aumentan la humedad en nuestra vivienda, generando pues, mayor humedad en el ambiente, con lo que bueno, es una forma mucho más ecológica y mucho más natural de poder mantener la humedad en las viviendas. La temperatura en verano está directamente relacionada con nuestro descanso. Según los especialistas, nuestra calidad del sueño se adapta peor en verano que en invierno. También tenemos una tendencia hacia fases del sueño ligero y esto al final repercute en que tengamos más porcentaje de sueño ligero que de sueño profundo, con lo importante que es este último para nuestra restauración física. ¿Qué pasa también? Hay más horas de luz al día y eso hace que segreguemos menos cantidad de melatonina, lo que también hace que dormamos peor. El ruido, en el verano muchísimo más ruido que durante el invierno, y el ruido nocturno también afecta negativamente al sueño. Entonces todo eso hace que al final nuestra calidad de sueño se vea considerablemente afectada, ¿no? ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Pues bueno, que cuando las personas empiezan a tener problemas de sueño que duran ya varios días, que superan una semana, sería recomendable, muy recomendable, que consultaran con un especialista y por favor, sobre todo, que no se automedicaran. Los especialistas recomiendan dormir una media de 7 a 8 horas para reparar adecuadamente nuestro organismo. Si hablamos de descanso y altas temperaturas, tenemos que destacar la realización de siesta. Dormir la siesta es muy beneficioso para las personas. Está demostrado que después de comer la sangre está mayormente en el sistema digestivo y hay una disminución de sangre y de aporte sanguíneo al cerebro, con lo cual eso hace que nos adormezcamos y tengamos más sueño, no rindamos lo suyo. Incluso las grandes empresas promueven que el trabajador tenga un tiempo de descanso y lo ven estupendamente. No es algo deshonroso, no, al contrario, es una cosa beneficiosa. El cerebro se descansa, se activa y vuelve al trabajo con más fuerza. Ya lo ven, siempre hay que seguir los consejos de los profesionales sanitarios, sobre todo en esta época del año. La hidratación constante, evitar las horas de máxima temperatura y protegernos del sol son algunas de las medidas que debemos tener en cuenta para tener un verano saludable.